Tengan todos muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema pues sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo e hidrocefalia. Entonces esta va a ser la visión según un dummy. Es claro de por qué coloco así, porque pues primeramente yo no soy neurólogo, sin embargo sí me gusta este tipo de charlas, dado que es la especialidad que más me agrada y sería en la que me fuese a especializar. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Juan Esteban Gutiérrez Baños, estudiante de medicina de 9º semestre, y pues vamos a tener la alegría de repasar conceptos o de aprender en el caso de las personas que no están tan relacionadas con el medio de la medicina o en este caso pues de la neurología más propiamente. Entonces primeramente vamos a hacer una tabla de conceptos básica simplemente para que pues se puedan ubicar la mayoría, donde vamos a tener 3 conceptos siempre en cuenta: sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo, y por último vamos a tener pues hidrocefalia. Entonces saber que el sistema ventricular va a ser la parte anatómica, el líquido cefalorraquídeo va a ser la parte del contenido que está dentro de esta anatomía que ya vamos a repasar, y por último vamos a tener el concepto de una patología común como es la hidrocefalia. Entonces una generalidad sobre el sistema ventricular para que la gente se ubique en una visión 3D de lo que viene siendo el cráneo, de dónde está ese sistema ventricular. Muchas veces cuesta trabajo asimilar que el sistema ventricular está dentro del cerebro, porque pues siempre tomamos el cerebro y vemos como una forma en la cual es así decirlo, un objeto inanimado, una cosa, y que parece que no tuviera un vacío. Y los sistemas ventriculares son sistemas espaciales, entonces tenerlo claro. Vamos a ir desmoronando esta imagen paso por paso para que pues todos conozcamos este proceso. Primeramente, vamos a ver que esta visión 3D, a mí me encanta esta imagen, está que da vueltecita, porque te deja claro cuál es la posición de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, propiamente dicho. Un momentico para poner el puntero y está listo. Entonces, pues, vamos a ir viendo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito más con esta imagen lateral, en la cual vamos a ver este ventrículo lateral, que normalmente me gusta decir el primero y el segundo, pero siempre que diga primero y segundo son los laterales. Solamente que es como así me lo aprendí por una mnemotecnia desde antes, dado que si existe tercero y cuarto, debe haber un primero y segundo, que vienen siempre los laterales. Entonces, en la forma S vamos a tener el primero y el segundo, luego vamos a tener el tercer ventrículo, y por último vamos a tener este cuarto ventrículo, que vamos a ver de que proviene de lo que es romboencéfalo y tiene una forma romboidal. Ya explicaré más adelante un concepto que me gusta, que es sobre una tienda. Bien, entonces propiamente estamos desglosando este sistema ventricular. Comencemos por la parte superior, los ventrículos laterales. Entonces vamos a tener que los ventrículos laterales van a tener un límite anterior con el fornix, un límite posterior con el tálamo, y va a tener una comunicación con el tercer ventrículo, que va a ser propiamente el agujero de Monroe. A ver siempre que, como en la imagen siempre que lo vemos en lateral, pensamos de que hay un solo agujero de Monroe, pero no, hay uno por cada ventrículo. Entonces siempre tener en cuenta que son 2 agujeros de Monroe, y eso nos va a favorecer mucho el conocimiento cuando estemos analizando la parte de la hidrocefalia. Bien, esta es una imagen donde se ve resaltado en el color verde de Atlético Nacional, el ventrículo lateral. Qué casualidad que está sobre el azul de Millonarios, pero bueno. Bien, seguimos. Entonces venimos a ver el tercer ventrículo. El ventrículo va a estar bajo estos ventrículos laterales, o se puede decir también entre, si lo vemos a nivel lateral, pero va a tener entonces un límite anterior con los ventrículos laterales, que lo van como abrazar. El ventrículo posterior, el cuarto ventrículo va a ser el límite posterior, y la comunicación con este va a ser el acueducto cerebral, o también llamado acueducto de Silvio. Aquí vemos un poquito más especificado cada zona de este tercer ventrículo, y pues nada más que decir ante las imágenes que venimos viendo. Aquí me pasa algo muy llamativo, es que cuando me hablan, cuando comencé medicina, de acueducto de Silvio, cuando lo llegué en anatomía primeramente, yo pensé que, antes de ver la imagen, que el acueducto de Silvio era como lo más grande del ventrículo, porque decía acueducto. Yo dije, no, eso debe tener un poco de líquido, debe ser el más grande en diámetro. Inclusive yo pensé que el acueducto de Silvio al principio era esta C, era el ventrículo lateral. Luego ya con el tiempo, aprendiendo y leyendo, pues aprendí que el acueducto de Silvio es el canal más estrecho y que va a tener un largo menor a 2 centímetros, 1.8, parecerá como 2 centímetros, pero bueno, eso ya es dependiendo a qué escuela sean devotos cada libro. Entonces la función va a ser conectar el cuarto y tercer ventrículo, y la importancia de esto
va a ser que al ser menor diámetro, si lo pensamos así, va a ser uno de los canales donde más se puede hacer una obstrucción. Entonces ya pensando a futuro. Vamos a tener el cuarto ventrículo. Entonces el cuarto ventrículo y último de este sistema ventricular, vamos a tener entonces que tiene un límite anterior con la protuberancia, va a estar superior del bulbo, un límite posterior con el cerebelo, el límite superior va a ser el acueducto de Silvio, el límite inferior va a ser el conducto central o también llamado ependimario. También, bueno, resaltar que va a presentar los dos agujeros de Luschka y el de Mayende. Bien, esta es una imagen bastante lateralizada y aquí es donde me gustaría hablar de algo que pues leí recientemente sobre el cuarto ventrículo. Lo que pasa es que si ustedes ven esta forma de triángulo, esta formita de triángulo que ustedes ven aquí, y este trito, que viene siendo la base, esta zona que es la más cercana al puente, vamos a tener como la forma de una tienda de campaña. Entonces esta tienda de campaña también va a tener una significancia, no solamente la asimilación que tenemos nosotros con relación de la imagen, ¿no? Sino que también se describe así. Entonces podemos hablar fácilmente del suelo, del cuarto ventrículo, en vez de ser el límite inferior, va a ser esta pared que viene siendo el suelo de esta tienda imaginaria que estamos creando. Y pues esto obviamente va a ser el techo, que es la zona que va a estar mucho más cerca del cerebelo. Y aquí pues son los agujeros que ya he mencionado, aquí el ependimario, etc. Bien, entonces pues a mí me gusta siempre especificar hasta aquí y comenzar a hablar del falso aranudeo, así poniendo ese título, producto de que en los primeros ventrículos vamos a ver un sistema bastante complejo en formas, pero no en cómo va a ser el fluido del líquido, pero sí en la forma que tiene cada uno, que son pero en el paso aranudeo vamos a ver que va a ser propiamente toda la zona de las cisternas y todo lo que va a envolver a ese cerebro. O sea, va a ser el espacio que comprende bajo la dura madre y encima de las aranoides, ese espacio aranoideo. Bueno, también hay algo de decir, algo importante en esta zona, y es que vamos a representarlo siempre, el espacio aranoideo, como un después de este sistema ventricular. ¿Por qué les voy a decir ese después? Porque el momento de clasificar las hidrocefalias, vamos a tener esto muy en cuenta. Después que les estoy mencionando, producto de que el carácter obstructivo de una hidrocefalia, vamos a hablar de que siempre va a ser dentro del sistema ventricular. O sea, se va a mencionar ese carácter de hidrocefalia obstructiva dentro del sistema ventricular, pero las no obstructivas van a ser siempre fuera del sistema ventricular, propiamente, va a ser del espacio subaracnoideo. Bien, entonces este espacio subaracnoideo, como ya hemos hablado, va a tener diferentes cisternas. El siguiente, que creo que ejemplifica de mejor forma esta zona. Sin embargo, para que conozcan de que existen muchas cisternas y que muchas de ellas van a cambiar de nombre. Esto puede ser analizado mucho más adelante, así que no se preocupen. Bien, esta es la imagen de que si no entendiste literalmente nada de lo anterior, si prestas mucha atención en esta imagen siguiente, te vas a dar cuenta de que literalmente yo hice 15 diapositivas donde pude resumir todo en una sola. Y es esta. Primeramente tenemos pues nuestro lateral, el asta anterior, el asta posterior, el tercer ventrículo. Vamos a tener la conexión con el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo. Aquí vemos la forma de la tienda más clara, los agujeros de Mayende, los agujeros de Luschka. Aquí sería el Luschka izquierdo, ¿no? Entonces vamos a ver este espacio aranoideo, la cisterna magna. Vamos a tener la cisterna cerebelopontina, que está pues entre el puente y el cerebelo, la cisterna cuadrigémina, que hace relación con los tubérculos cuadrigéminos de mesencéfalo, la interpeduncular, la cisterna de la lámina terminal, y aquí siempre mencionar importante la cisterna quiasmática, dado que inclusive esta es la que va a tener una relación interesante cuando esta se sobrecargue, haga que por la misma presión que tiene el líquido cefalorraquídeo migre hacia las venas las venas que se dirigen al ojo, y pues eso va a generar los papiledemas, pero ya más adelante lo explicaremos de mejor forma. Entonces ya pues vimos anatomía, ya vimos ese continente por donde nuestro líquido cefalorraquídeo. Entonces propiamente vamos a abordar el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a tener unas generalidades. Toda la cavidad que encierra el encéfalo y la médula espinal tiene una capacidad de unos 1600 a 1700 mililitros, más o menos. La relación del líquido cefalorraquídeo presente siempre va a ser
un 10% que corresponde más o menos a un 150 mililitros. Sin embargo, este va a tener la capacidad de tanto estar en todos estos lugares que ya mencionamos, en el sistema ventricular, el encéfalo, el espacio aracnoideo, y va a tener la capacidad de recambiarse todos los días al menos 3 veces, dado que la producción va a estar relacionada con unos 500 mililitros por día. Entonces, hablando de la parte de la composición del líquido cefalorraquídeo, vamos a hablar de que el agua presente va a corresponder a un 90%. Las células van a ser de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. La glucosa presente va a ser de 50 a 85 miligramos por cada 100 mililitros. Las proteínas de 15 a 45 miligramos por cada 100 mililitros. De 720 a 750 miligramos por cada 100 mililitros. Bien, ahora, la parte de cómo va a ser la parte física, la descripción propiamente de este líquido. Va a tener un aspecto incoloro, un volumen de 150, como ya habíamos mencionado, una velocidad de producción, que ya veremos dónde se está produciendo este líquido cefalorraquídeo, de 0.3 a 0.5 mililitros por minuto. La cantidad va a ser de 50 a 150 mililitros por día. Se forman 21 mililitros por hora, si queremos ser más específico, 500 mililitros por día, para hacer un poquito más, para darnos mejores números. Se reemplaza 3 veces por día. La presión normal en decúbito va a ser de 8 miligramos de mercurio. Hay libros que aparecen 10, o inclusive encontré textos un poquito más antiguos que hablan de 12. Y el pH que habla siempre el líquido cefalorraquídeo va a ser 7.32 a 7.33. Bien, hay funciones que nosotros sabemos utilizando, por así decirlo, la lógica, que es la parte pues de el amortiguar como una de las funciones principales, la parte de que el encéfalo no sufra una de las lesiones que propiamente se pueden dar en un golpe o un evento pues de rápido movimiento. Entonces pues tenerlo en cuenta. Ahora hay una función que se llama contragolpe, que inclusive más que una función es uno de los eventos que siempre tienen que tener en cuenta en clínica. Muchas veces cuando, por ejemplo, el cerebro hay un impacto en la zona anterior, pero un impacto de velocidad, vamos a tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo va a tener la capacidad de migrar hacia la zona anterior, evitar que el cerebro se choque contra el, pero al momento de que de que está ese contragolpe, que el cerebro va hacia atrás, el líquido cefalorraquídeo muchas veces no va a alcanzar a rodear la zona posterior. Entonces la lesión, aunque el golpe haya sido en anterior, hay que buscar la lesión en posterior. Y eso por clínica puede dar muchas veces. Quiero un pedacito de hielo para que tú pica hielo, para que tú le no. Ahora que venga a hacer. En micrófono. Ok. Entonces seguimos, no pasó nada. Entonces, por ejemplo, la lesión puede estar entonces en la zona posterior. Por ejemplo, un batazo que te dieron en la frente, muchas veces puede tener una consecuencia que puede ser la pérdida de la visión, hablando de que pues la zona de la visión, en la zona de Brockman, está pues en la zona posterior del cerebro, la zona occipital. Vamos a hablar también de que tiene una estabilidad mecánica y de sostén, va a tener un reservorio regular, va a ser reservorio y regulación de contenido al interior del cráneo, va a encargarse de la nutrición del sistema nervioso central, va a tener eliminación de metabolitos producto del sistema nervioso central y va a ser vía de la glándula pineal hacia la hipófisis, va a ser una relación ahí. Esto es importante porque inclusive es uno de los lugares que vamos a ver que no tienen una barrera hematoencefálica directa, que inclusive esta relación es la que va a permitir de que haya una transmisión de sustancia y a su vez haya una relación del funcionamiento que debe hacer la glándula pineal hacia la hipófisis. Okay, entonces hablábamos de que el líquido cefalorraquídeo, pero debemos hablar entonces de dónde se forma, cuál es el génesis de este. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, como muchos, es producto de la sangre, viene de la sangre, pero pasa un proceso de filtración, por así denominarlo, mediante una estructura llamada el plexo coroideo. El plexo coroideo va a ser un crecimiento de vasos sanguíneos en forma de coliflor que está cubierto por una delgada capa de células epiteliales. Aquí vemos un corte en donde presentan, siempre vamos a ver la parte de los capilares y vamos a tener esta forma de filtrar, como ya mencioné, donde inclusive la consistencia del líquido cefalorraquídeo y la sangre va a ser muy parecido, pero la diferencia es que no está cargado propiamente de células de carácter plasmático. Es una de las diferencias considerables. Ya veremos porcentajes también de diferentes electrolitos que también van a variar entre una consistencia del plasma y el líquido cefalorraquídeo. Bien, aquí vemos la estructura propiamente, el capilar y pues la forma pues como tal de la misma migración. Bien, la formación te habla de que los plexos de coroideo de los ventrículos forman un 80%
Hay textos que hablan de que el acueducto de Silvio también es un formador. Sin embargo, lo coloqué porque pues en uno de los libros lo especificaban demasiado, pero si encuentran de que el acueducto de Silvio, al no tener un plexo coroideo porque no posee, no forma líquido cefalorraquídeo, no se extrañen. No es que Juan Esteban estaba mintiendo, es que hay una disputa y literalmente lo que hice fue encontré 4 textos, 3 decía el acueducto de Silvio, entonces lo coloqué. Vamos a hablar de que, bueno, producción de plasma sanguíneo y a un líquido propiamente hipertónico. Pues es una imagen también de un plexo coroideo. Esta imagen es de Snell, seguramente la han visto muy a cabalidad. Estas son las características finales de este líquido cefalorraquídeo luego que se da el proceso ese de filtración del que hablamos. Vamos a tener que la presión osmótica aproximadamente va a ser igual a la del plasma. La concentración de iones de sodio aproximadamente va a ser igual a la del plasma. Usted me dice, pero tú me dices que el líquido es hipertónico. Claro, es hipertónico, pero la relación entre el sodio y el potasio en el líquido cefalorraquídeo está diferente que en el plasma, dado que los iones de potasio van a estar disminuidos frente a la misma cantidad de sodio. Entonces, como si el sodio estuviese en mayor cantidad, pero no es propiamente eso, sino que al haber una disminución del potasio, este equilibrio hace que la balanza se incline hacia el sodio. Vamos a tener que los iones de cloruro, 15% mayor que en el plasma, ya habíamos mencionado la del potasio, que es un 40% menos, y la glucosa, 40% menos que en el plasma. Este es como un esquema rápido de recordar cómo sería la circulación propiamente entonces. Vamos a hablar de que se forma en el plexo coroideo, va a los ventrículos laterales, o se forman los ventrículos laterales, atraviesa el agujero Monroe, va al tercer ventrículo, pasa el acueducto de Silvio, va al cuarto ventrículo, y sale por los agujeros de Lusky y Mayendi hacia las cisternas respectivas, van el espacio aranidado peribulbar y espinal, pasan a las cisternas perimesencefálicas, bañando todas estas, pasa a la superficie lateral y superior, y por último, entonces hay un proceso que se llama absorción por vellosidad de aranioideas, que ya veremos un poquito más adelante. Bien, aquí esta imagen me gusta mucho, porque aquí más que el sistema ventricular se ejemplifica mucho el espacio aracnoideo y esa relación que tienen con el seno longitudinal superior, el seno venoso. Y lo vemos. Y entonces resaltar que este seno va a ser figura importante, va a ser el crack de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Literalmente, les estoy diciendo lo siguiente. Los coroideos forman constantemente el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el líquido cefalorraquídeo no, ustedes me dirán, pero o sea, no tiene un proceso de regulación. Pues sí, el proceso de regulación viene siendo la absorción. La cantidad de líquido cefalorraquídeo que se absorbe es lo que va a mediar cuánto líquido cefalorraquídeo está distribuido entre la cisterna, el sistema ventricular y el mismo espacio aranideo. Porque recordemos que hablamos de que se tiene que mantener más o menos 150 mililitros, pero están produciendo 450. Entonces, el carácter de regulador lo va a asumir la función de absorción, que ya veremos de que lo dan las granulaciones de aranidea, la vellosidad de aranidea. Pero entonces decir esta parte, y bueno, aquí preguntica de anatomía siempre clásica, ¿cómo se llama esta zona donde va a desembocar la mayoría de los senos y donde un gran flujo un flujo importante del drenaje venoso cerebral? Aquí en esta zona, 3, 2, 1, pueden responder en su mente y ahí medirse el neurófilo. Puede siempre mencionar esa parte como uno de los caracteres pues, llamativos de lo que sería un drenaje venoso cerebral, que tal vez en otra charla que hagamos podamos tocarlo más a fondo. Bien, entonces ya pues, para no desviarnos, vamos a seguir hablando de la parte de la absorción. Entonces habíamos mencionado, las vellosidades aracnoideas son proyecciones digitiformes, microscópicas de las aracnoides hacia adentro que atraviesan las paredes y van dirigidas hacia los senos venosos. Sus conglomerados forman estructuras macroscópicas llamadas granulaciones aracnoideas. Entonces vamos a tener que las granulaciones aracnoideas van a hacer esta invaginación hacia el seno venoso y mediante un proceso muy parecido a la filtración que vimos antes en el plexo coroideo, vamos a tener de que esta pasa a ser nuevamente parte de la sangre venosa y a su vez pues termina drenando por el sistema de drenaje venoso cerebral. Bien, aquí vemos como la diferencia entre las dos estructuras son parecidas. Está enmayado, hace referencia a que estamos hablando de un espacio aracnoideo, mientras que acá este capilar pues es un capilar propiamente.
Bueno, eso tenerlo en cuenta. Bien, entonces decir que el equilibrio entre la producción y la absorción de líquido cerebroespinal es de vital importancia. Cuando se perturba este equilibrio, resulta la hidrocefalia, que veremos un poquito más adelante. Antes de entrar a la hidrocefalia, vamos a hablar unos temitas para poder comprenderla y entrar más de lleno a lo que va a ser la teoría de ella y que no solamente quede como una revisión más, sino que la entendamos completamente. En los espacios perivasculares vamos a tener la relación con el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se va a presentar? Las grandes arterias y venas del encéfalo se hallan sobre la superficie, pero su tramo final penetra hacia el interior y arrastra una capa de pia madre. La pia madre está muy poco adherida a los vasos, por lo que existe un espacio que va a llamarse espacio perivascular. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, me gustó resaltar esto. Hay una función de la función linfática. Al llegar a ellos, las proteínas pasan a circular con el tejido cefalorraquídeo para absorberse hacia las grandes venas cerebrales a través de las vellosidades aracnoideas. Por lo tanto, los espacios perivasculares en realidad constituyen un sistema linfático especializado para el encéfalo. Esto responde a muchas preguntas que nos hacíamos cuando estábamos en anatomía, de no hay propiamente vasos linfáticos hacia el cerebro. Pues no propiamente, pero sí se crea un sistema especializado, diferente a los que pueden estar, a los diferentes vasos del organismo. Bien, me puede decir ahora, hay una barrera de hematocefalorraquídea que hay que tocar y la hematoencefálica, tener siempre esto en cuenta. Estas barreras separan la sangre del líquido cefalorraquídeo y del líquido encefálico, respectivamente. Hay barreras en los plexos coroideos y en las membranas de los capilares tisulares, prácticamente en cualquier región del parénquima, excepto en algunas zonas del hipotálamo, glándula pineal y el área postrema. Habíamos dicho inclusive de que el líquido cefalorraquídeo estaba en relación con el hipotálamo y la glándula pineal de comunicación entre ellas dos. Entonces esto también hace referencia a lo mismo. Estas barreras son muy permeables al agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y la mayoría de las sustancias liposolubles como el alcohol y los anestésicos. Bien, este tema me gusta siempre llamar la atención sobre esto, la presión intracraniana, producto de que la clínica de la hidrocefalia propiamente es muy parecida a una hipertensión intracraniana. Es más que eso. Entonces decir siempre, vamos a tener esto, que es la parte de encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre, que va a ser nuestro contenido propiamente, nuestro continente va a ser el cráneo. Entonces, la presión promedio en una persona acostada va a ser 130 milímetros de agua. Las vellosidades aracnoideas funcionan como válvulas que permiten la salida sin problemas de líquido cefalorraquídeo. En los estados patológicos, a veces las vellosidades quedan bloqueadas por grandes partículas sólidas, por una fibrosis o por un exceso de células sanguíneas, y eso también va a generar un aumento de la presión, producto de la absorbiendo, sino que hay una retención de líquido, lo que va a permitir que haya un aumento en la presión. Dado que este sistema de regulación al momento de absorber está dado por cuando la presión del líquido cefalorraquídeo supera a la presión del seno longitudinal superior, por ejemplo. O sea, que supere como tal a los senos venosos. Bien, entonces, síndrome de hipertensión intracraniana, tenemos que tener estos conceptos. Un sangre, 10%, va a ser lo que va a abordar, el encéfalo, un 80%, raquídeo, 10%. No es casualidad de que al momento yo coloque estas lineecitas, unas punteadas y otra un poquito más continua, dado de que haciendo referencia a que el encéfalo propiamente no debería cambiar este porcentaje, dado que es una masa vigente ahí, y los que deberían cambiar si hay algún problema, al menos para mantener el organismo de manera homeostásica, es hablar de que la sangre es un líquido, el líquido cefalorraquídeo es un líquido propiamente, y son los que van a encargarse de que haya una respuesta fisiológica sin que haya un perjuicio en la salud de la persona. Entonces, haciendo referencia a si encontramos cambios en la presión, vamos a tener de que el leve, en el caso de encontrar de 20 a 30 miligramos de mercurio, habíamos hablado que de 8 a 10 comienza como la presión, pero por métodos prácticos y académicos vamos a tomar de 10 a 20. Moderado de 30 a 40 miligramos de mercurio y severo mayor a 40 miligramos de mercurio. Aquí inclusive, antes de comenzar me di cuenta de más o menos que estaban en la charla. Y sí me gustaría, por ejemplo, esta parte de teoría de Monroe-Kelly es una de las teorías que literalmente a mí me cambió mucho la visión sobre cómo funciona la hipertensión propiamente pues a nivel intracraniana. Esto me lo enseñó el concepto fue el doctor
bueno, dos doctores. Propiamente el doctor Lubin Basto me enseñó mucho este concepto, y el doctor Mercado, que la verdad es que me acuerdo que hasta propiamente en este mismo seminario me destruyó porque no la llevé. Entonces, doctor, después de 2 años aquí se la tengo. Bien, de la teoría de Monroe-Kelly vamos a hablar entonces de los mismos porcentajes, sin embargo saber de que se van a encargar de disminuir los otros dos para que el que está desequilibrado, por así decirlo, entone en lo que estamos viendo como un equilibrio perfecto y homeostático. Esta es la imagen para mí cumbre de la doctrina de Monroe-Kelly. Estamos hablando de un porcentaje normal de un cerebro en 80%, un sangre 10%, un líquido solo requerido en 10%, propiamente como lo habíamos mencionado. Sin embargo, debemos decir que cuando hay un momento de compensación, que es cuando esta presión sigue en límites normales, hay vigentemente, por ejemplo, una masa, y este líquido cefalorraquídeo baja en su porcentaje, en lo que vendría siendo su volumen. La sangre también lo hace de esta forma, y es lo que va a permitir que no haya un compromiso mayor, y por eso cuando hay una pequeña masa, a principio no hay una sintomatología clara. Pero cuando se descompensa porque la masa está mucho más grande, hace de que varíen mucho más la parte de esta misma doctrina, es lo que va a presentar como tal los cuadros clínicos, y va a declararse como estado de descompensación y va a hacer esa clínica de cefalea, vómito, etc., que ya veremos un poquito más adelante con hidrocefalia. Bien, aquí simplemente recordar cómo viene siendo la posición de medir la presión del líquido cefalorraquídeo, producto de que pues veníamos hablando de eso. Bien, aquí hablamos de la parte ahorita, tocábamos lo del papiledema. Es decir, que la hipertensión del líquido cefalorraquídeo va a provocar esta patología, y vamos a tener que la dura madre se extiende alrededor del nervio óptico y se continúa con la esclerótica. La arteria y las venas centrales de la retina perforan esta vaina unos pocos milímetros por detrás del ojo, y a continuación entran en el propio ojo. Hasta ahí, bueno. Los tejidos del disco del ojo tienen una distensibilidad muy superior a la del resto de la retina, por lo que esta estructura se pone mucho más edematosa que en demás zonas. La tumefacción del disco se va a denominar el papiledema. Entonces este es como uno de los signos que también vamos a buscar en nuestro paciente. Bien, entonces pues ahora sí propiamente vamos a hablar un poco respecto a lo que viene siendo la hidrocefalia. Esta es una revisión, pues, si se dan cuenta, bastante dinámica. Primeramente pues me encargué de abordar los conceptos básicos de fisiología y anatomía para que así se facilitara un poco la revisión de esta. Bien, entonces decir de que la hidrocefalia tiene su origen etimológico, en donde la palabra hidor va a ser agua, cefale o cefale va a ser cabeza, más el sufijo ia va a ser la cualidad. Entonces este concepto en general va a ser hidrocefalia. Entonces la hidrocefalia es más que la dilatación ventricular ocasionada por acumulación de líquido cefalorraquídeo con o sin aumento de la presión intracraneana. Esta parte de sin aumento es importante porque más adelante vamos a tocar una de las hidrocefalias donde esta no varía y propiamente hay un compromiso, pero no se está presentando un cambio en la presión. Bueno, esta es una de las definiciones, pues que es como muy lógica, se puede decir, como para tener claro el concepto. No es tan científica, pero se puede pensar de esa forma para recordar. Bien, en la parte de epidemiología, pues no hay datos verdaderamente estipulados, dando que hay una gran infranotificación de lo que vienen siendo las hidrocefalias, pero decir de que pues se encuentra de que de 3 a 4 de cada 1000 nacidos vivos van a ser sola o asociada a otras malformaciones. Uno de 1 a 2 de cada 1000 nacidos va a ser casos aislados, y de 1 a 3 van a ser asociadas a mielomeningocele o espina bífida. Vamos a tener, por ejemplo, enfermedades de mielomeningocele que describen mucho la hidrocefalia, por ejemplo, la enfermedad de Chiari tipo 2 o la enfermedad de Daly-Walker, que viene siendo cuando los agujeros de Lutschki-Mayende se encuentran cerrados no se encuentran cerrados. Ok, entonces esta es la parte de etiopatogenia. Vamos a tener congénita y adquirida. La congénita, pues simplemente decir que una malnutrición materna, infecciones por virus del grupo TORCH o algunas drogas pueden tener este compromiso. Pueden generar este compromiso. La adquirida van a ser procesos que obstruyen la circulación, absorción del líquido cefalorraquídeo,
donde la masa intracraneal que colapsa los lugares de paso del líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular y sus interconexiones, o bien a nivel del espacio aranideo. Inclusive, esta la vamos a tocar bastante, que es por la aparición de masas o por la estenosis comúnmente ya pues que trae el pacientico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una herencia, que es la herencia genética como estenosis acueductal. Habíamos hablado de que inclusive el acueducto es un canal estrecho. Ahora imagínense una estenosis que, para los que seguramente pues, no relacionan ahora mismo el tema, vamos a tener que esa estenosis va a ser una contracción mayor, un menor diámetro, va a presentar este acueducto de Silvio. Y vamos a tener también trastornos del desarrollo asociado a efectos del tubo neural, como ya habíamos mencionado, como un mielomeningocele. Bien, entonces decir también que se puede clasificar de esta misma, se puede clasificar o se puede seguir diciendo respecto a la congénita que se haya presente al nacer y puede ser ocasionada por influencias ambientales durante el desarrollo del feto o por predisposición genética. Y la adquirida va a desarrollarse en el momento del nacimiento o en un punto después. Este tipo de hidrocefalia puede afectar a las personas de todas las edades y puede ser ocasionado por una lesión o una enfermedad. Aquí simplemente quise recordar, como vamos a tocar un poquito de hidrocefalia infantil, a grandes rasgos, pues recordar pues la parte de la bóveda craneana, las mismas pues fontanelas que van a ser importantes en el desarrollo de pues esa patología tan macro que vemos a grandes rasgos cuando tiene ese perímetro cefálico completamente aumentado. Que va a ser importante eso. Esto pues conocerlo, para esta forma siempre saber qué es lo normal y cuándo vamos a presentar una circunferencia craneal anormal respecto a cuando tenemos un paciente con hidrocefalia infantil. Según un neonato, por ejemplo, vamos a tener un peso del cerebro de 330 gramos, que esto corresponde a un porcentaje de 25% en el peso final que este va a poseer. A los 6 meses de 660 gramos, un 50% del peso adulto, y a los 2 años vamos a completar un porcentaje de 80% de 1000 gramos en total. La circunferencia craneal puede decir que van a encontrarse entre 34.5, 36, coloqué 35 como para tener un valor de referencia un poquito más claro, y al año de 45 centímetros. Bien, esto es simplemente porque puedes recordar de que este sistema ventricular siempre va a estar en el mismo lugar desde el principio de la vida. No va a migrar como otras estructuras del cuerpo, ¿no? Ella siempre se va a mantener ahí vigente y puedes decir de que siempre va a estar esa parte centralizada en lo que va a ser el cerebro propiamente. Aquí pues me gusta siempre impactar a las personas, pues ya esta imagen es bastante conocida, pero a los que no, me gusta impactar para que si ven alguna vez, tienen un vecino, el hijo de un amigo, lo que sea, respecto a con estas características, saber, oye, sí, yo estuve en esa charla de Juan y esto es probablemente una hidrocefalia. Puede que se equivoquen, puede que no, pero lo importante está en decir siempre, en pensarlo, siempre pensarlo, porque pues quien no conoce no puede generar un diagnóstico de algo desconocido. Wow, qué frase filosófica. Bien, entonces la presentación clínica va a ser lesiones asociadas por defecto del cierre del tubo neural, la etiología, desproporción cráneo-corporal o cráneo-facial al nacimiento. Después, esto a muchas personas puede parecer lógico, pero me pasaba de que un amigo me decía, mira, yo me medí la cabeza del perímetro cefálico y me dio tanto, y a otro amigo le dio tanto. Entonces quiere decir de que uno de los dos de que él tiene hidrocefalia porque le dio un perímetro mayor. Y le dije, no. Lo que pasa es que también hay que ver en cuenta de que mi amigo mide 1,60 m y el compañero mide 2,5 m. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa parte de desproporción, o exactamente sería la proporción del cuerpo respecto al cráneo con la zona corporal. Entonces también el cuero cabelludo en esta presentación se va a dar una distensión va a ser, el cuero cabelludo va a ser brillante y se va a presentar también una distensión con irrigitación venosa. Y inclusive vamos a poder hacer lo que va a ser una transiluminación. Las fontanelas van a estar tensas y sin pulsación espontánea, incluso en reposo o posturas erectas. Va a darse una diastasis de las suturas de carácter temprano. Va a ser una paresia del sexto par, propiamente del mismo acorralamiento que le están dando a este sexto par, y pues esta misma presión va a hacer de que este sexto par comience a fallar, a no funcionar de buena forma como sería con el recto lateral. Vamos a tener la percusión craneal en olla de cascada, la limitación o elevación de la mirada, que es el signo de puesta de sol,
y propiamente si este no se halla a tiempo, vamos a tener lo que es el retardo psicomotor. Bueno, aquí un esquema, este es pintado por Netter, de la hidrocefalia. Propiamente ese perímetro aumentado, la ingurgitación venosa propiamente, y estos ojos en puesta de sol. Bien, esta es una imagen, bueno, primeramente la de arriba es una transiluminación anormal en los casos de hidranencefalia. Esto es importante decirlo. ¿Por qué hablar un poquito de hidranencefalia y tocarlo acá? Porque en los casos de cuando no hay cerebro, esas proporciones que habíamos hablado en la doctrina de Monroe-Kelly, la forma de equilibrarlo es que el líquido cefalorraquídeo va a ocupar ese volumen que está dejando vacante el cerebro. Entonces, a ver eso. Ahora, entonces, ¿cómo se vería? El compartimiento supratentorial, normalmente ocupado por los hemisferios cerebrales, está ocupado en su práctica totalidad por líquido cefalorraquídeo, que es lo que pues están señalando claramente las flechas. El diencéfalo, tronco y cerebelo tienen un tamaño conservado. Si se dan cuenta, pues es una forma bastante irregular a lo que sería una imagen normal si el paciente no tuviera anencefalia. Bien, hay varias formas de clasificar la hidrocefalia. Vamos a tocar una, que es la parte según el tiempo. ¿Cómo sería entonces esa clínica según el tiempo? Vamos a comenzar hablando de hidrocefalia aguda en el adulto o niños con sutura cerrada, porque van a ser cuadros clínicos parecidos, aunque las etiologías van a ser obviamente distintas por cuestiones de la edad. Entonces en adultos, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea puede generar estos cambios, un tumor u otra masa expansiva. En los niños con sutura cerrada, casos de meningitis, tumores de fosa posterior, obstrucción de una derivación del líquido cefalorraquídeo funcionante, que pues, hablaría de una mala función valvular. Y el cuadro clínico sería un síndrome de hipertensión intracraneal, que sería como cefalea, náuseas, vómito en proyectil, obnubilación y coma, signos de compromiso visual, signo de Parinau, de corticación, de cerebración, midriasis, flacidez y muerte. Bien, en los casos de subaguda, vamos a hablar de las cefaleas bifrontales con papiledema y atrofia óptica. Esos pacientes que persistentemente tienen obnubilación, van a esta cefalea de carácter vigente y comienzan a aumentar en temporalidad, comienzan a ser más frecuentes. Tenemos que comenzar a pensar en este tipo de enfermedad. La paresia del sexto par que habíamos mencionado, el síndrome Parinau, que viene siendo un evento que se produce en el sistema de los movimientos oculares, donde el paciente va a tener una visión que va a estar como congelada desde un punto de vista mirando hacia arriba. Alteraciones endocrinas, afectación hipotálamo hipofisaria, producto de que este mismo líquido va a ser un medio de comunicación. Vamos a tener la parte de las crónicas, que van entonces ya a hacer unos cambios mucho más generales, más agresivos contra el organismo, alteraciones mentales, de la memoria, de la conducta, de la marcha o un descontrol esfinteriano. Bien, aquí vamos a recordar un poco el concepto cuando les mencionaba de que el sistema ventricular, yo les coloqué un stopper hasta aquí, el sistema ventricular de los agujeros de Lutschki-Mayendi hacia atrás, vamos a tomarlo como una primera sección, este es el sistema ventricular, y fuera va a estar el espacio subaracnoideo. ¿Por qué les recuerdo esto? Bien, recordar también de que los no comunicantes, estas hidrocefalias no comunicantes, son las mismas que ustedes encontrarán en los libros como hidrocefalias obstructivas, porque el concepto de esta clasificación de obstrucción está en base al sistema ventricular. Entonces, las no comunicantes son obstructivas y las comunicantes son no obstructivas. Son un juego de palabras, bien que están muy pendientes, no es difícil, pero que siempre tienen como que recordarlo porque se suele confundir. Entonces, decir esto, las no comunicantes, bueno, de Lutschki-Mayendi hacia atrás, vamos a ver que no hay una comunicación entre el sistema ventricular y los espacios subaracnoideos. Estamos hablando de una obstrucción. Entonces, bien. Vamos a ver, por ejemplo, de que el foramen de Monroe va a ser una hidrocefalia univentricular, los ambos agujeros de Monroe o el tercer ventrículo van a ser una hidrocefalia biventricular, el acueducto de Silvio o el cuarto ventrículo cuando se afecta es una hidrocefalia triventricular y los de Lutschki-Mayendi van a ser una tetraventricular. Pero entonces vamos a seguir, me gustaría explicar esto con esta imagen. Entonces, decir aquí, habíamos dicho de que entonces si es univentricular, está afectándose un ventrículo. Perfecto. Entonces, un agujero de Monroe se está afectando. Entonces, bien, el agujero de Monroe, verlo aquí, está aquí, entonces literalmente cuando este se obstruye, vamos a tener que va a generar pues el monoventricular. Ahora, si se afectan los dos agujeros de Monroe, vamos a tener entonces
biventricular porque los ventrículos laterales son los que se van a ver comprometidos. Hasta ahí, todo bien. Si se afecta el tercer ventrículo, estamos hablando de que entonces, propiamente los que van a hacer la hidrocefalia son los ventrales también, porque son los que están arriba. ¿Sí me entienden? Entonces, literalmente, donde se está quedando el flujo del líquido cefalorraquídeo es lo que está conllevando a que ahí se desarrolle la hidrocefalia. Ahora, estamos hablando del acueducto de Silvio, triventricular. Yo personalmente soy muy fan del fútbol. Entonces, literalmente me acordé que hay un jugador que se llama Silvio Acosta, que cuando yo era niño hacía muchas tripletas en la Liga de Brasil. Entonces, Silvio, triventricular, tripleta, si eres futbolista, entonces relacionarlo siempre. ¿Y por qué les menciona el fútbol? Porque entonces vamos a olvidar los sabores de Lucio Mayende, que me está haciendo la tétrada, me están haciendo un póker ventricular. ¿Y quién hace póker normalmente en el fútbol? Lionel Messi. LM, Lucio Mayende, LM, Lionel Messi. Entonces una forma, una mnemotecnia rápida de cómo recordar esta parte del póker ventricular o la hidrocefalia tetraventricular. Bien, entonces seguimos con la parte de los comunicantes, donde vamos a hacer afectaciones ya en el espacio subaracnoideo propiamente. Vamos a tener que los ventrículos sí comunican con el espacio subaracnoideo, pero este está obstruido e impide la llegada del líquido cefalorraquídeo a los lugares de absorción. Entonces aquí pues una imagen un poquito más explicada respecto a dónde serían pues propiamente las afectaciones. Entonces como bastante didáctica respecto a cuando estaba haciendo un estudio rápido y quiere recordar dónde está cada zona. Bien, entonces decir también que las no comunicantes van a ocurrir cuando el flujo del líquido cerebroespinal se desbloquea a lo largo de una o más de las vías estrechas que conectan los ventrículos, y la comunicante pues va a ser lo que ya habíamos dicho, después de los ventrículos es donde se va a ver la complicación, después del sistema ventricular. Y aquí pues una imagen que refleja pues la parte de la afectación del sistema ventricular propiamente, y donde vamos a ver pues ese compromiso que nos va a generar pues propiamente la hidrocefalia. Aquí vemos otra imagen un poquito más clara de resonancia magnética, donde vemos entonces la estenosis acueductal, y pues si hay una estenosis aquí en la zona superior, va a tener pues que la hidrocefalia, la retención de este líquido cefalorraquídeo que no va a poder fluir. En el caso de las comunicantes, vamos a tener que las afectaciones están en el espacio subaracnoideo. Pasó aquí. Sí, va a estar en el espacio subaracnoideo. Bueno, ahora decir de que, en el espacio subaracnoideo, como pueden ser tumoraciones o alguna masa expansiva de estos caracteres que están afectando la absorción. Ahora, aquí siempre entonces decir, hay hidrocefalias que se pueden decir que son fisiológicas, y una es la SBACO, desde un punto de vista. No me quieran matar porque hay también patologías que hablan de la hidrocefalia SBACO, pero hay fisiológicas también. Entonces decir, de que la hidrocefalia SBACO va a ocurrir cuando hay daño en el cerebro, en el tejido cerebral propiamente, entonces va a haber como una atrofia. Pero recordemos de que cuando envejecemos hay una atrofia natural del cerebro, y al haber esta atrofia natural del cerebro, entonces el mecanismo es rellenar ese espacio, por así decirlo. Estoy utilizando a grandes rasgos rellenar, pero obviamente no es ese concepto, pero es ocupar ese espacio con líquido cefalorraquídeo para que se mantenga pues una presión relativamente normal. También vamos a encontrar en patologías como un Creutzfeldt-Jakob. Entonces también recordar que la SBACO no es propiamente solo del envejecimiento, entonces también hay enfermedades, por ejemplo, por priones. Hidrocefalia de presión normal, vamos a tener hidrocefalia en la que la presión del líquido cefalorraquídeo ha retornado a la normalidad, pero en la que sigue existiendo un discreto gradiente de presión entre la luz ventricular y el parénquima cerebral. Va a haber un bloqueo incompleto de la circulación del líquido cefalorraquídeo, siempre en el espacio subaracnoideo, pero entonces eso es lo que va a permitir, hay una hidrocefalia, pero literalmente como el cierre es incompleto, estamos hablando de que pues no está teniendo consecuencias verdaderamente considerables en algunos casos, pero en otros vamos a ver que hay patologías como la de Hawkins-Adams, que sufre, por ejemplo, ya veremos uno de los personajes que yo más admiro, ahí tengo una fotico, y puedes decir eso. Aquí vemos un SBACO en el que vamos a ver la atrofia cerebral propiamente, y que va a tener que ser rellenado, por así decirlo, con la parte de un mayor volumen en el líquido cefalorraquídeo. En la depresión normal, entonces vamos a tener que cuando se presentan un compromiso que se rompe entonces el estado de compensación, vamos a tener que se presenta praxia de la marcha, casos de demencia y la urgencia de incontinencia urinaria. Vemos entonces propiamente una imagen donde vemos pues la parte de los ventrículos que se ve muy diferente a lo que vemos normalmente,
y pues vemos entonces de que relativamente vamos a tener un equilibrio, pero que va a ir corroyendo, va a ir corrompiendo nuestra homeostasis y va a ser de carácter crónico mayormente esta afectación. Bueno, aquí un personaje bastante claro para que también del mundo del fútbol, el señor Bilardo, técnico de Argentina campeona en el Mundial del 86, que sufre hidrocefalia de presión normal o la pueden encontrar también como síndrome de Hacking-Adams. Bien, síntomas, entonces pues ya habíamos hablado un poco de esto, pero recordar, retomar, redecir que los síntomas de la hidrocefalia varían con la edad, la progresión de la enfermedad y las diferencias individuales en la tolerancia del líquido cerebroespinal. Entonces vamos a ver casos, por ejemplo, aquí un claro de sin hidrocefalia y con hidrocefalia, donde vamos a ver entonces que los surcos van a ser más estrechos, las circunvoluciones del cerebro van a ser aplanadas, la dilatación de los ventrículos va a ser muy marcada, un agrandamiento de lo que va a ser el continente, la bóveda craneana. Síntomas en la infancia, pues ellos no propiamente nos van a poder decir que tienen, entonces interpretar lo que estamos viendo. Es decir, de que van a tener vómitos, van a tener sueño, irritabilidad, desvío de los ojos hacia abajo, como es la puesta de sol que habíamos hablado, o sea, el papiledema, la visión borrosa, la diplopía, desvío hacia abajo de los ojos, el problema de equilibrio y la coordinación deficiente, entre otros síntomas que van a ser propiamente una hipertensión intracraniana. Bien, entonces el diagnóstico propiamente va a hacerse mediante o la resonancia magnética y siempre relacionado con lo que va a ser la clínica de nuestro paciente. Eso es muy importante. Bien, esta es una ER epicraneal en niños con fontanelas cerradas con hidrocefalia, donde vamos a ver lo que habíamos mencionado de la diastasis de la sutura en las flechas rojas y un aumento de las impresiones digitiformes, como es cráneo en batidor de cobre o también llamado el Sirven Bitten Skull. Disculpen mi English. Entonces vamos a tener también que el dorso de la silla turca ha desaparecido. Bien, entonces simplemente esto es para recordar algún concepto que ya les había explicado de manera didáctica y cómo se va a ver en las imágenes. Aquí se pueden deleitar con hidrocefalias monoventriculares en esta imagen propiamente, donde simplemente por comparación van a darse cuenta de cómo está un ventrículo lateral y cómo está el otro ventrículo lateral. Este es el caso de las biventriculares, donde entonces, por ejemplo, aquí hay un quiste coloide en donde que ocupa los dos agujeros de Monroe y dilatación, entonces se va a ver propiamente en lo que va a ser pues los ventrículos laterales o primer y segundo ventrículo que ya hemos mencionado. Bueno, la glándula pineal calcificada y la calcificación de los plexos coroides pues va a ser bastante el micrófono. No, pues es una videollamada, es una video. Bueno, entonces ya es la conferencia, ¿no? El micrófono estaba abierto, no sé quién lo tiene abierto. Bueno, seguimos. Entonces vamos a seguir con la parte de la hidrocefalia triventricular, donde hayamos mencionado que entonces va a ser una afectación en el acueducto de Silvio. Están distintas imágenes que pueden aprenderse, que pueden ver y ver y ver y seguir viendo, porque recordemos que siempre es muy minucioso la parte de los tabs y es complejo siempre su lectura para pues quien no está acostumbrado a leer este tipo de eventos todos los días. Y ahí me incluyo, por eso soy un dummy. Pueden seguir viendo cada imagen sobre la parte hidrocefalia triventricular laterales y de caso pueden en el tercer ventrículo, sí, afectaciones como tal que van a afectar a tres ventrículos que estén en la región espinal y está afectando también este mismo acueducto. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de un meduloblastoma, que es una afectación que pues, va a ocupar en el cuarto ventrículo. Entonces estaríamos hablando pues, de esa relación que propiamente les explicaba de Lionel Messi. Entonces, pues, mucho recordar esa parte del póker. Entonces, pues, ahí vemos las afectaciones, donde hay unas dilataciones propiamente de los ventrículos superiores, tanto el tercero como los dos primeros, y propiamente el mismo cuarto. Bien, entonces pues aquí también otra imagen del hidrocefalia tetraventricular en pacientes con astrocitoma o un ependimoma, pues ejemplificado propiamente en la imagen. Tengo hambre. Bueno, aquí vemos la parte de los tratamientos. Entonces, según la etiología, va a ser el tratamiento. Pues si hay una obstrucción, si hay una masa,
Lo común va a ser hacer una extirpación, o bueno, aquí simplemente se basa en curar la etiología. Aquí no vamos a ver como tal la hidrocefalia como una enfermedad, sino como un efecto secundario de. Entonces eso va a ser como propiamente la parte de las obstructivas o no comunicantes ya mencionadas. Vamos a tener entonces este concepto que vienen siendo los bypass. En este caso vemos un bypass ventriculoperitoneal, en donde pues vemos de que pues se instala una relación entre el ventrículo y el peritoneo y que va a ser unidireccional, solamente va a ir hacia abajo, en este caso la imagen, y vamos a ver de que entonces este líquido excesivo va a ir a parar al peritoneo en el abdomen. También vamos a poder encontrar de que hay bypass que son ventriculoatriales, pero pues siempre se prefiere hacer el ventrículo peritoneal. Bien, la hidrocefalia se trata mediante la colocación quirúrgica de un sistema de derivación. Este sistema desvía el flujo del líquido cefalorraquídeo de un lugar dentro del sistema nervioso central a otra zona del cuerpo donde pueda ser absorbido como parte del proceso circulatorio. El bypass que ya mencionábamos, la parte de las internas y las externas, entonces decir que en el caso de las internas, que son las hidrocefalias no comunicantes, se puede hacer una ventriculostomía a nivel del suelo del tercer ventrículo si es necesaria y se requiere normalidad y permeabilidad de las cisternas basales para que el líquido circule libremente más allá del bypass hasta los lugares de absorción como las velocidades aracnoideas. En el caso de las externas, la preocupación principal es derivar este líquido producto de que no tiene que internarse a este sistema ventricular porque pues la afectación está siendo en la zona comunicante, en la hidrocefalia comunicante o hidrocefalia no obstructiva. Entonces habíamos mencionado la ventriculoperitoneal, la ventriculoatrial y la derivación lumboperitoneal también existe. Bien, estamos en la parte de ventriculostomía supraóptica abierta, donde la apertura del suelo del tercer ventrículo y la instalación de un bypass interno comunica entonces el tercer ventrículo con la cisterna supraquiasmática y la prepontina, restableciendo así el flujo normal del líquido cefalorraquídeo hacia los lugares de absorción. En la actualidad se hace con técnica endoscópica a través de un agujero de trépano y la luz de ventrículo lateral dilatado. Tenemos la imagen. Esto es bastante neurocirugía. Bien, entonces aquí vemos un neuroendoscopio que va a ser la guía en posición de forma que puede efectuarse un pequeño orificio en la base del tercer ventrículo, permitiendo al líquido cerebroespinal pasar la obstrucción y fluir hacia el lugar de reabsorción alrededor de la superficie del cerebro. Bien, entonces aquí vemos un asterisco que nos va a hacer referencia a donde más o menos sería el punto de perforación del que estábamos hablando de la ventriculostomía, y va a ser más o menos en el suelo del tercer ventrículo que da paso a la cisterna prepontina. Bien, aquí pues una imagen un poquito más referenciada respecto al que le guste neurocirugía. Aquí vemos ya pues cada una de las explicaciones que dan respecto a cómo sería la instalación y las características de cada uno. Aquí vemos por ejemplo el ventrículo peritoneal que lo habíamos visto y este es el caso del ventrículo atrial que lo había mencionado. Bien, estos son esquemas de posición de los catéteres ventriculares y distales en las derivaciones a la aurícula del peritoneo. Entonces son esquema tras esquema, porque pues mientras veamos más imágenes, vamos comprendiendo mayormente cómo son estos sistemas. Otro sistema, una derivación en un tubo elástico, flexible pero robusto. Un sistema de derivación consiste en el tubo, un catéter y una válvula. Recordemos el concepto aquí, esta válvula es unidireccional, siempre hacia abajo, se líquido. Complicaciones de este bypass, claro que existen. Para hacer una derivación externa, vamos a tener entonces que si se obstruye la misma válvula o el tubo por donde está fluyendo ese líquido, entonces vamos a hablar de que hay una complicación obstructiva, se puede infectar el paciente, hay una irrupción de los componentes, puede haber un sobredrenaje, que tampoco es entonces tomar todo el líquido cefalorraquídeo y migrarlo, ¿no? Debe haber un equilibrio, deben estar esos 150 mililitros para que siga abriendo una doctrina correcta. Una desconexión de los componentes de la válvula con migración del catéter también puede ser usual en una de las complicaciones. Y bueno, el diagnóstico de una disfunción valvular, entonces vamos a hablar de que comúnmente ocurre cuando el deterioro clínico es similar al del estado hidrocefálico inicial antes de la instalación de este bypass. Un manejo va a ser la palpación del reservorio de la válvula, que normalmente debe deprimirse y rellenarse de manera inmediata. Examinar el trayecto subcutáneo del catéter, que puede estar enrojecido por una infección, y practicar la tomografía computarizada para chequear tamaño ventricular
y referir el enfermo con urgencia. Y pues estas fueron las referencias que utilicé para la realización de la charla. Y pues, eh, sin nada más que decir, primeramente agradecer a todos los que estuvieron en la charla y también pues, a la plataforma propiamente, a los chicos de Greenpeace, de Green Mic, de, bueno, los chicos ellos saben quiénes son, y a todos pues los acompañantes. Entonces, muchas gracias y pues, ¿alguna pregunta? Este, ok. ¿Alguna preguntita, dudita que tengan sobre lo que vimos, o la doctrina, las cosas anteriores, algo? Si no, pues todo quedó chévere. En el chat hay una pregunta. Ya la leo, espera un momentico. Para Raúl, sí, exactamente es eso mismo. Sí, esa pregunta se responde simplemente con un sí. Tienes completamente la razón y ese por qué que colocaste es correcto. Ah, mi gran amigo, el Tito, chévere, saludos. Claro, ya te explico otra vez la doctrina. Entonces, déjame busco en las diapositivas, aparte de la doctrina, y claro, inclusive me gusta que reafirmen la pregunta de la doctrina porque es muy importante para comprender el síndrome de hipertensión intracraniana y propiamente lo que veníamos hablando en hidrocefalia. Está bien, aquí vemos la imagen de la doctrina de Monroe-Kelly, que pues simplemente vemos tres campos, normal, compensada y descompensada. En el caso de la normal es cuando se mantiene este equilibrio entre un cerebro que va a ocupar el 80% de este contenido, la sangre un 10% y el líquido cefalorraquídeo 10%. Estamos hablando de una presión normal, por ejemplo, unos 10 miligramos de mercurio, y vamos a hablar de que está compensada, por ejemplo, en casos de que la masa no sea lo suficientemente grande como para alterar este equilibrio, para alterar la presión. Entonces, ¿qué vale recalcar aquí en esta doctrina? De que el cerebro, al ser una masa, no es el ideal para que cambie su forma o su tamaño, para que la masa tenga espacio para formarse y que de esta forma se siga la homeostasis del organismo. No, porque el cerebro, pues, habíamos dicho, es una así decirlo. Mientras que el líquido de la sangre, el líquido cefalorraquídeo, iban a tener esta facilidad en variar su porcentaje y su volumen para que así el espacio que está ocupando la masa no esté generándome un compromiso a la homeostasis general de todo el cuerpo. Y pues en el caso de descompensación es cuando vamos a ver que la masa supera esta compensación y va a permitir que se generen los distintos síntomas o cuadros clínicos. Espero haber respondido a tu pregunta. Pregunta Jaime. Los fármacos van a ser exactamente, no propiamente que te vayan a generar hidrocefalia, sino los que vayan a generar una alteración en la formación del sistema nervioso. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, de la enfermedad de Chiari y el mielomeningocele, son propiamente cuando hay una mala formación en la parte embriológica de este sistema nervioso. Entonces me está generando un efecto secundario como la hidrocefalia. Es que hay una frase que se me pasó a comentar, que la hidrocefalia no solamente es una enfermedad, sino que también hay que decir que es un efecto secundario de otras patologías. Gracias por tu pregunta, Jaime. Sí, teratogénicos, sí, pueden ser unos. Los que se caractericen como teratogénicos van a poder tener esta capacidad de generarme pues una mala formación del sistema nervioso. No soy Me había gustado que hubieses hecho más énfasis en la anatomía del espacio subaracnoideo. del espacio aracnoideo. Vale. Que hubieses hecho más énfasis en dónde se localizan los plexos coroides. Ok.
O sea, ¿en qué posición específica de cada ventrículo? Claro. Ah, ok. No, en ¿En la A, por dónde se ejemplo, produce el líquido cefalorraquídeo? aló. ¿Alguna otra pregunta? Que creo que el doctor se cortó. Aló. Ah, le silenciaron el micrófono. Bueno, lo que él venía comentando es la parte de la formación. Entonces, pensé que había como redondeado bastante la idea. Pero bueno, el líquido cefalorraquídeo habíamos dicho que se forma en los plexos coroideos y pues hay posiciones específicas en cada ventrículo. Por ejemplo, los ventrículos laterales, vamos a tener que el plexo coroideo se tiende a ubicar en las astas anteriores. Las células ependimarias también, como dice por ahí un compañero, también pueden generarme cierto porcentaje de líquido cefalorraquídeo, pero hay como una escala que siempre se mantiene de que los ventrículos laterales manejan la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, luego el tercer ventrículo. Doctor Juan Esteban, felicitaciones por su charla. Alfredo Barra.